Muy buenas. En el vídeo de hoy las proteínas. Vamos a ver qué son y de qué están hechas. Por lo tanto, hablaremos de los aminoácidos, de sus características y de su clasificación. Vamos a ver cómo los aminoácidos los podemos clasificar de diferente forma. También hablaremos del enlace peptídico y ya para acabar hablaremos de la estructura de las proteínas. También veremos cómo hay 4 niveles estructurales diferentes. Las proteínas. Las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes y van a estar formadas por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y en menor proporción azufre y fósforo. Y a veces podrán contener hierro, cobre y algunos otros elementos. Las proteínas son macromoléculas formadas por la unión de unas unidades más sencillas denominadas aminoácidos. Ahora vamos a ver los aminoácidos. Los aminoácidos son los monómeros que van a constituir a los péptidos y a las proteínas. Se conocen unos 200 tipos diferentes de aminoácidos, pero de estos 200, solo 20 van a formar parte de las proteínas y por eso los vamos a llamar aminoácidos proteicos. Vamos a ver las características de los aminoácidos. Aquí tenemos la fórmula general de un aminoácido, el cual está formado por un carbono central que va a estar unido mediante un enlace a un átomo de hidrógeno, el segundo enlace estará unido a un grupo amino, el tercer enlace estará unido a un grupo carboxilo y el último enlace va a estar unido a una cadena lateral o también llamado grupo R. Y esta molécula, es decir, la cadena lateral o grupo R, va a ser la que dé la diferencia a los 20 aminoácidos. Es decir, los 20 aminoácidos se van a diferenciar por este grupo R. Tanto el grupo amino como el grupo carboxilo se van a ionizar fácilmente y a un pH fisiológico de alrededor 7,4, el grupo amino va a ganar protones, es decir, que está protonado. Por eso aquí vemos que hay un hidrógeno más. Aquí el aminoácido contiene 2 hidrógenos y cuando se protona va a tener un hidrógeno de más, mientras que el grupo carboxilo pierde electrones y actúa como la base conjugada. De esta forma decimos que los aminoácidos actúan como iones bipolares y la forma más útil de clasificar los aminoácidos será por su cadena lateral R. Vamos a ver cómo se clasifican los aminoácidos. Como ya he dicho antes, los aminoácidos los vamos a poder clasificar de diferente forma, pero la forma más útil de clasificarlos es según la polaridad de sus cadenas laterales. Y aquí os he puesto esa clasificación. Según la polaridad de la cadena lateral, vamos a tener aminoácidos con grupos R no polares. Y tendremos 9 aminoácidos, que ahora luego diré cuáles son. También vamos a tener aminoácidos con grupos R polares no cargados y tenemos 6 aminoácidos. Y por último tendremos aminoácidos con grupos R polares cargados, ya sea positivamente o negativamente. Vamos a ver uno a uno los del primer grupo, los aminoácidos con grupos R no polares. Los voy a decir de forma lenta para que os dé tiempo a apuntarlos si lo queréis. Empezamos. La glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la metionina, la prolina, la fenilalanina y el triptófano. Estos son los del primer grupo. Ahora vamos a ver los aminoácidos con grupos R polares no cargados, que son 6. Y tenemos la serina, la treonina, la asparagina, la glutamina, la tirosina y la cisteína. Y ahora por último vamos a ver los del último grupo, que son los aminoácidos con grupos R polares cargados. Primero vamos a ver los que tienen carga positiva. Los que tienen carga positiva pH fisiológico son la lisina, la histidina y la arginina. Estos son muy preguntados en los exámenes y aquí os he puesto una regla mnemotécnica para recordarlos mejor, que dice así:
la historia de Argentina. La L de lisina, con historia tenemos hist de histidina y de Argentina, arg de arginina. Ya hemos visto 3, en total son 5 y nos faltan 2, que son los negativos cuando tienen que son negativos a pH superior a 3. Y tenemos por un lado el ácido aspartico y el ácido glutámico, pero que en su forma ionizada se denominan aspartato y glutamato respectivamente. Otra forma de clasificar los aminoácidos es según su obtención. Por un lado están los aminoácidos que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar y por eso debemos ingerirlos a través de la dieta y se denominan esenciales, y el resto son los no esenciales. Los esenciales son 9, pero también tenemos 2 semiesenciales. Los aminoácidos semiesenciales se denominan así porque solo son esenciales durante un momento puntual de la vida del ser humano, como puede ser la lactancia o el crecimiento. Y son la histidina y la arginina, que ya habíamos visto antes. Ahora vamos a ver los esenciales con una regla mnemotécnica que os he hecho porque son muy importantes y los suelen preguntar, y de esta forma los podremos recordar mejor. Aquí os he hecho una regla mnemotécnica con un dibujo para que recordemos mejor los 9 aminoácidos esenciales. Y la regla mnemotécnica dice así: vale la pena meter un tren en la isla. Por eso aquí os he dibujado una isla pues con un tren dentro de ella. Vamos a ir desglosando esta regla mnemotécnica para ver cuáles son estos 9 aminoácidos esenciales. Vale, val de valina. Pena, fen de fenilalanina. Meter, met de metionina. Un tren, tren, TR hace referencia a treonina y triptófano. Y en la isla, isla, is de histidina e isoleucina. Y la L hace referencia a lisina y leucina. Por lo tanto, vale la pena meter un tren en la isla, es esencial. Esto nos hace referencia a los 9 aminoácidos esenciales. Ahora sí, vamos a ver qué es el enlace peptídico. Aquí os he hecho un dibujo de la formación del enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace que une entre sí a los aminoácidos para formar los péptidos y las proteínas. Esto sería un aminoácido y esto de aquí otro aminoácido. El enlace peptídico se forma entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del siguiente aminoácido. Y durante este proceso se va a liberar una molécula de agua, como vemos aquí. Aquí ya tenemos los aminoácidos unidos y cuando se unen los aminoácidos se denominan residuos, ya que son aminoácidos incompletos. Vamos a ver algunas de las propiedades del enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace covalente tipo amida. Además, tiene un carácter parcial de doble enlace. Esto hace que sea rígido e impide que se produzcan rotaciones entre los átomos que lo forman. Y también normalmente la conformación del enlace peptídico es una conformación trans. ¿Qué quiere decir esto de trans? Bueno, pues vamos a verlo mejor en el dibujo que acabamos de explicar. Como ya he dicho, una de las características del enlace peptídico es que normalmente se presenta en conformación trans. Esto quiere decir que el átomo de oxígeno del grupo carbonilo y el hidrógeno del grupo amino se sitúan en lados opuestos del enlace peptídico. Vamos a ver qué son los péptidos. Los péptidos son unos compuestos formados por la unión de aminoácidos. Estos aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos. Y los péptidos los vamos a clasificar según el número de aminoácidos que tengan. Los clasificaremos en oligopéptidos y en polipéptidos. Los oligopéptidos van a ser los péptidos que contienen de 2 a 10 aminoácidos. Es decir, si tenemos un péptido que tiene de 2
a 10 aminoácidos se va a llamar oligopéptido. Por ejemplo, si tiene 2 aminoácidos, también lo podemos llamar dipéptido. Si tiene 3, tripéptido y así sucesivamente. ¿Pero qué pasa con aquellos péptidos que tienen más de 10 aminoácidos? Pues los vamos a denominar polipéptidos. Y os preguntaréis, ¿entonces cuándo es proteína? Pues las proteínas son polipéptidos cuya masa molecular es mayor a 5000 daltons. Y ya, para acabar, vamos a ver la estructura de las proteínas. Aquí os he hecho un dibujo, como siempre hacemos, para que os ayude a entenderlo mejor. Tenemos una visión general de los 4 niveles estructurales de las proteínas y ahora vamos a ir viendo uno a uno con más detalle. Vamos a empezar por la estructura primaria. La estructura primaria se define por la secuencia de aminoácidos que van a formar la proteína. Por tanto, nos indica los aminoácidos que forman la proteína y el orden en el que se van a disponer. Como ya hemos visto antes, los aminoácidos se unen entre sí mediante el enlace peptídico. Y esta secuencia de aminoácidos va a ser específica de cada proteína. Es decir, que cada proteína va a tener los aminoácidos en una secuencia diferente. Una vez vista la estructura primaria, vamos a ver la estructura secundaria. Es la disposición que adopta en el espacio la cadena de aminoácidos. ¿Y de qué va a depender? Pues de la capacidad de rotación que tienen los enlaces que forman el carbono alfa de cada aminoácido. Y como vemos, hay 2 tipos de estructura secundaria, la alfa-hélice y la conformación beta o de hoja plegada, se le puede llamar de estas 2 formas, o incluso de alguna más. Vamos a empezar viendo la alfa-hélice. La estructura de alfa-hélice se produce al enrollarse helicoidalmente la cadena peptídica sobre sí misma, en sentido dextrógiro, es decir, a derechas. Los giros ocurren al nivel del carbono alfa de cada aminoácido. Y en cada vuelta de hélice, es decir, cada vez que la hélice da una vuelta, dentro de ella van a haber 3,6 aminoácidos. En esta estructura, las cadenas laterales, como vemos, las cadenas laterales o grupo R de cada aminoácido se sitúan hacia el exterior de la hélice. ¿Y cómo se mantiene esta estructura unida? Pues gracias a los puentes de hidrógeno, que serían estos puntitos azules que vemos por aquí. Los enlaces por puentes de hidrógeno son intracatenarios y se producen entre los grupos CO y NH. Ahora vamos a ver la conformación beta o de hoja plegada, que se produce cuando varios fragmentos polipeptídicos se disponen de forma paralela o antiparalela según los fragmentos tengan el mismo sentido o no. Es decir, cuando es paralela, los fragmentos van a seguir el mismo sentido, como vemos aquí, terminal N, terminal C, terminal C. En cambio, cuando es antiparalela, los fragmentos van a seguir sentidos opuestos. Terminal N, terminal C y terminal C, terminal N. Y esta estructura se va a mantener gracias a enlaces por puentes de hidrógeno entre segmentos contiguos. Y también se va a establecer entre los grupos NH y CO. Ahora sí, una vez vista la estructura secundaria, vamos a ver la estructura terciaria, que es la disposición que adopta la estructura secundaria en el espacio. Por tanto, nos va a indicar una configuración tridimensional de toda la molécula. Hay 2 tipos de conformación de estructura terciaria. Por un lado tenemos la conformación globular y por otro lado la conformación fibrosa. Vamos a empezar viendo la conformación globular, en la cual la estructura secundaria se va a plegar y va a adoptar una forma tridimensional, compacta, más o menos de forma esférica. Como característica, vamos a decir que las proteínas globulares son solubles y desempeñan funciones dinámicas,
Y un ejemplo de proteína con estructura terciaria y con formación globular será la mioglobina. Ahora vamos a ver las proteínas de estructura terciaria con conformación fibrosa, en la cual la estructura secundaria no se va a plegar y por tanto la proteína tiene una forma alargada, como vemos aquí. Como característica diremos que las proteínas de conformación fibrosa son insolubles y realizan funciones estructurales. Hemos dicho que las de conformación globular eran solubles y desempeñaban funciones dinámicas, y las de conformación fibrosa van a ser insolubles y realizarán funciones estructurales. Y aquí como ejemplo os he puesto una fibra de colágeno. Cada fibra de colágeno está formada por 3 fibrillas, como vemos aquí. ¿Y cómo se mantiene la estructura terciaria unida? Pues gracias a diferentes enlaces que los tenemos aquí en este recuadro. Por un lado tenemos los enlaces covalentes, que serán los puentes disulfuro, y por otro lado los enlaces no covalentes, que son las interacciones iónicas, las interacciones hidrofóbicas, los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Y también decir que no todas las estructuras terciarias contienen puentes disulfuro. Y ahora, ya para terminar, vamos a ver el último nivel, es decir, la estructura cuaternaria. No todas las proteínas presentan esta estructura. Muchas de ellas se van a quedar en estructura terciaria y solo algunas alcanzarán la estructura cuaternaria. Esta estructura, como ya he dicho, solo se va a presentar en aquellas proteínas que estén formadas por varias cadenas polipeptídicas, como vemos aquí. Cada color representaría una cadena polipeptídica distinta. Y cada cadena polipeptídica se denominará subunidad o protómero, que pueden ser iguales o diferentes entre sí. ¿Y cómo se van a mantener unidas estas subunidades? Pues mediante enlaces similares a los que mantienen unidas a la estructura terciaria, como ya hemos mencionado antes. Aquí os he puesto un ejemplo. Aquí he tenido un error, no es hemoglobina, perdonad, es hemoglobina. El ejemplo que os he puesto aquí es de una proteína, más concretamente la hemoglobina, que consta de 4 subunidades, como vemos, cada una es de un color, y forma parte de la familia de las hemoproteínas, porque cada subunidad va a contener un grupo hemo en su interior. Espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Hola chicos, buen día. Soy la profesora Lorena Gómez, integrante de la Cátedra de Bioquímica 1 de la carrera de Medicina, y junto con la profesora Amalia Vizcaro vamos a desarrollar el trabajo práctico de laboratorio correspondiente a la unidad número 5 de aminoácidos y proteínas. ¿Cuáles van a ser los objetivos de nuestro trabajo práctico? Vamos a identificar la presencia de enlaces peptídicos. Recordemos que un enlace peptídico es la unión tipo amida que permite que un aminoácido pueda unirse a otro. Vamos a identificar a través de reacciones químicas la presencia de determinados aminoácidos en un péptido o en una proteína. Recordemos que los aminoácidos pueden clasificarse según la naturaleza de su cadena lateral. Nosotros vamos a aplicar determinadas reacciones que nos permitan identificar determinados grupos de aminoácidos con una característica en particular. Y por último, vamos a observar la acción de diversos factores sobre los niveles de organización de una proteína. Recordemos que una proteína puede organizarse en 4 estructuras: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Por lo tanto, vamos a observar cómo distintos factores, por ejemplo, el calor, la acción del alcohol, la acción de un ácido, pueden alterar alguna de estas estructuras. Comencemos con la primera reacción, la reacción de tiogrupos. Esta reacción nos permite investigar e identificar la presencia de aminoácidos azufrados en un péptido o en una proteína, o sea,
aquellos aminoácidos que presentan azufre en su cadena lateral, específicamente la cisteína y la metionina. ¿En qué se basa esta reacción? A que nuestro aminoácido azufrado va a reaccionar con un álcali, en este caso hidróxido de sodio, para formar una sal, sulfuro de sodio, que posteriormente, cuando entre en contacto con acetato de plomo, me va a originar un precipitado de color negro que yo voy a poder observar macroscópicamente, correspondiente a la sal llamada sulfuro de plomo. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra técnica, nuestra reacción? Vamos a trabajar con una proteína específica que se llama ovoalbúmina, como su nombre lo dice, es la proteína que se encuentra en la clara del huevo. En un tubo de ensayo vamos a colocar 2 mililitros de la solución de nuestra proteína de ovoalbúmina. Le vamos a agregar 5 gotas de hidróxido de sodio al 40% con la finalidad de que se lleve a cabo la primera reacción que tienen descrita arriba. Posteriormente le vamos a agregar de 1 a 2 gotas de acetato de plomo. Vamos a calentar a ebullición suave durante 1 o 2 minutos hasta que observemos la formación de nuestro precipitado negro. La formación de este precipitado nos está indicando que la reacción es positiva, por lo tanto que nuestra proteína presenta en su estructura cisteína y o metionina. Calentar suavemente a ebullición también favorece a que la proteína abra su estructura, queden al descubierto los aminoácidos y la reacción pueda llevarse a cabo más eficientemente. En esta imagen podemos observar cómo es la reacción positiva. Como verán, ya el precipitado de color negro ha invadido, digamos, toda la solución presente en el tubo, pero es la coloración que nosotros obtenemos cuando la reacción justamente se positiviza. Nuestra segunda reacción es la reacción xantoproteica. Esta reacción nos permite investigar la presencia de aminoácidos que presentan un anillo bencénico. ¿Cuáles son estos aminoácidos? La tirosina, el triptófano y la fenilalanina. Y la reacción se basa en que estos aminoácidos van a formar nitroderivados fenólicos cuando se expongan a la presencia de un ácido concentrado y al calor. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra técnica? En un tubo de ensayo vamos a colocar 3 mililitros de nuestra solución de ovoalbúmina. Le vamos a agregar 1 mililitro de ácido nítrico concentrado y vamos a observar la formación de un precipitado de color blanco. Si a este precipitado de color blanco yo lo llevo al calor, a ebullición durante 1 minuto, voy a ver que este precipitado blanco se torna amarillo. Incluso esa coloración amarilla puede no solamente invadir el precipitado, sino también el resto del tubo. Si posteriormente yo a este tubo que lo calenté lo dejo enfriar y le doy un medio alcalino con hidróxido de sodio, voy a observar que se forma una coloración naranja. Todo esto se debe justamente, como dijimos previamente, a la formación de nitroderivados fenólicos. Todos estos cambios de color que hemos observado a lo largo de la reacción nos indican positividad y por lo tanto la presencia de aminoácidos con anillo bencénico en nuestro péptido o proteína. En esta imagen pueden observar en el tubo cómo se ve la experiencia una vez realizada. Fíjense en el fondo del tubo se alcanza a ver el precipitado de color amarillo y en el medio, en la interfase, la coloración naranja luego de enfriar y agregar el hidróxido de sodio.
Nuestra tercera reacción es la reacción del Biuret. Esta reacción nos permite reconocer la presencia de uniones peptídicas. Como dijimos al inicio del trabajo práctico, una unión peptídica era el enlace tipo amida que permite que un aminoácido se una con otro, el extremo amino de uno con el extremo carboxilo del otro. Pero ¿qué particularidad tiene esta reacción? Que para que sea positiva yo necesito tener la presencia de al menos 2 uniones peptídicas. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un dipéptido, un péptido formado solamente por 2 aminoácidos, voy a tener un solo enlace peptídico. Por lo tanto, esta reacción no me va a dar positiva. ¿Y por qué? Necesito más de 2 uniones peptídicas, porque justamente esta reacción, la coloración que yo voy a observar, se debe a la formación de un complejo con cobre y por ello necesitamos varias uniones para que este complejo pueda formarse. ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra reacción? ¿Cuál va a ser la técnica? En un tubo de ensayo vamos a trabajar con la misma solución de ovoalbúmina, 3 mililitros. Le vamos a agregar 1 mililitro de hidróxido de sodio al 40% y una gota de sulfato cúprico al 1%, que justamente me va a aportar el cobre necesario para la formación de nuestro complejo. La presencia o la formación de una coloración violeta nos está indicando que la reacción es positiva, hay presencia de uniones peptídicas en nuestra solución. En esta imagen podemos ver en el tubo la coloración violeta característica de la reacción del Biuret. Y pasemos a nuestra última experiencia, las reacciones de precipitación. ¿Cuándo se produce la precipitación de una proteína? Se produce cuando la misma se desnaturaliza, ¿sí? Es decir, pierde sus estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria por la acción de diversos factores que pueden ser un cambio de pH, el calor, la acción del alcohol. En nuestro trabajo práctico nosotros vamos a trabajar con 2 de estos factores, con la acción del calor y con la acción del alcohol. Veamos el primero. Si nosotros tomamos un tubo de ensayo con 2 mililitros de la solución de ovoalbúmina con la que hemos trabajado hasta ahora, y a esta solución al tubo lo llevamos a ebullición y le agregamos unas gotas de ácido acético, vamos a observar la precipitación irreversible de la proteína, es decir, se lleva a cabo un proceso conocido como coagulación, que ¿qué me está indicando que sea una precipitación irreversible? Que yo no puedo volver hacia atrás y no puedo lograr la redisolución nuevamente de ese precipitado. ¿Qué pasa? Veamos ahora qué sucede con la acción del alcohol. Si nosotros en un tubo de ensayo colocamos 10 mililitros de etanol al 96%, o sea, el alcohol que normalmente nosotros utilizamos en el hogar, le colocamos una gota de ácido clorhídrico y a este sistema le agregamos 1 mililitro de solución de ovoalbúmina, también vamos a observar la precipitación irreversible de la proteína, igual que vimos con la acción del calor anteriormente. En esta imagen podemos observar los cambios que sufre una proteína cuando es sometida a diversos factores. En el primer tubo, en el testigo, tenemos la solución de ovoalbúmina sola, ¿sí? Y fíjense cómo cuando a la misma la sometemos al calor, a la presencia de alcohol o a un ácido, cambia su aspecto justamente porque se ha producido la precipitación de la misma y la pérdida de sus estructuras secundaria, terciaria y cuaternaria. Bueno, hemos concluido nuestro trabajo práctico de laboratorio y al final del mismo van a poder encontrar un cuestionario,
¿sí?, para resolver, que también lo van a tener en la modalidad de archivo de Word para que lo puedan resolver directamente de ahí, que consiste en 4 ítems nada más: marcar la opción correcta, indicar verdadero o falso, responder con una palabra o con una frase específica. La idea es que puedan aplicar e integrar todo lo que hemos visto a lo largo de este trabajo práctico y que también lo puedan asociar y unir a la teoría que han visto con el resto de los docentes. Bueno, espero que hayan disfrutado de este trabajo práctico y les mandamos un saludo muy grande a todos. Hola, hoy vamos entonces a sintetizar, en este caso a aislar la caseína que proviene de la leche. Para eso vamos a necesitar leche, en este caso lo mejor es una leche en forma entera, porque la proteína va a estar mejor distribuida, y vamos entonces a hacer este procedimiento. Para hacer esto vamos a utilizar 50 mililitros de leche. Voy a medir 50 mililitros de leche. Esos 50 mililitros de leche vamos a adicionarlos entonces en un beaker. Y adicional vamos a agregar 150 mililitros de agua. La idea es que el agua esté a una temperatura más o menos de 38 grados Celsius. Esto con el objetivo de lograr que la proteína esté a unas condiciones muy similares a las del cuerpo humano. Entonces, en este caso, fijándonos en esta agua, están muy cercanas, más o menos entre 36 y 37 grados Celsius. Entonces vamos a adicionar 150 mililitros de agua a una temperatura más o menos entre 37 y 38 grados Celsius. Vamos a medir. Ahora le damos 100. Y adicionamos otros 50 más o menos. En este caso, estamos más cercanos, 50 mililitros. Una vez tenemos entonces la leche disuelta en agua a esta temperatura, lo que vamos a hacer es adicionar ácido acético con el objetivo de que la proteína empiece entonces digamos, a estresarse un poco y podamos entonces precipitarla de la solución. Entonces vamos a empezar a adicionar y adicionando entonces el ácido acético. La idea es que la proteína entonces comience a precipitar. Bueno, en este caso entonces adicionamos el ácido acético y con la adición vamos a realizar un poquito de la agitación. Algo así para que lo puedan ver. Este lado, como entonces la leche comienza a tener otra consistencia, ponerse a separarse. En este proceso. Aquí ya empezamos a observar una caseína que ya empezó a precipitar en la parte de arriba, que empieza entonces a adherirse al vidrio mientras ella va reaccionando. La idea es lograr precipitar la mayor cantidad de caseína posible y recuperarla para poder realizar los experimentos. Bueno,
Ya una vez teniendo entonces precipitada la caseína en la leche, lo que vamos a proceder es a filtrarla. Vamos a utilizar entonces un sistema de filtración al vacío. Eso se conoce como un embudo Bochner, y acá tenemos un Erlenmeyer con desprendimiento lateral. La idea es que esto va a estar conectado entonces a una bomba de vacío, va a realizar un vacío en la parte de acá arriba, y voy a darle un poquito de esto para que lo logren observar. Aquí entonces tenemos algunos poros, tenemos unos poros por donde va a succionar el aire. Tenemos también un papel de filtro que es adecuado al tamaño del embudo, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: antes de proceder a filtrar, vamos a hacer que el papel de filtro se adhiera al embudo Bochner, adicionando un poquito de agua desionizada o destilada. De esta manera entonces el papel queda impregnado, y lo que hacemos ahora entonces es activar la bomba de vacío. Con esto entonces vamos a ir adicionando agua, y la idea es, conforme el agua caiga en el embudo o en el papel, inmediatamente comience a bajar al embudo. De esta forma, como observamos, está saliendo continuamente agua. Quiere decir que nuestro sistema de filtración está adecuado. Lo que vamos a hacer ahora entonces es poner un agitador de vidrio, una varilla de vidrio en la mitad del papel, sin ir a rasgar el papel, para que el filtrado solo quede retenido en el papel de filtro, y luego vamos entonces a empezar a filtrar. Voy a ir adicionando la leche a través, utilizando esta varilla de vidrio, para que vaya cayendo en el centro del papel de filtro y no se vaya a los extremos, y pues podamos entonces recuperar la caseína en el papel de filtro de esta manera. Bueno, a continuación entonces vamos a aislar la albúmina. Para esto vamos a utilizar entonces la clara de un huevo y vamos a disolverlo en agua. Entonces vamos a hacer acá una leve perforación al huevo para que pueda salir entonces la clara. No voy a abrirlo mucho porque la idea es que la yema no salga a la solución. Bueno, en este caso entonces ya hemos sacado una buena cantidad de la clara del huevo, y lo que vamos a hacer entonces es tratar de identificar más o menos cuánta cantidad de clara logramos extraer. En este caso, pues en este recipiente no se debe realizar una medición, facilitamos, por lo menos hay menos cantidad de 50 mililitros, hay unos 40 mililitros. La idea con esto es disolver la clara de huevo para lograr entonces una solución más diluida y que el proceso sea
mucho más eficiente a la hora de realizar las reacciones químicas. Es también claro que en esta parte tenemos algunas grasas y por eso la consistencia tan viscosa que tiene la clara. Entonces vamos a adicionar, teniendo más o menos 40 mililitros ahí, a ojo le voy a entonces adicionar alrededor de 120 mililitros de 3 veces su volumen. Y voy a adicionar otros 20 más. En este caso ya tenemos entonces la clara, agitamos para que se mezcle bien con el agua y podamos entonces tener la albúmina ver un poco de viscosidad y algunos precipitados. Esto se debe pues a las moléculas que están presentes en este medio. Ahora entonces ya podemos entonces proceder a coger cada una de esta albúmina y realizar procedimientos para identificar los aminoácidos. Bueno, entonces ya una vez hemos extraído la caseína, en este caso acá está la caseína sólida en el papel de filtro, logramos obtener esta cantidad de caseína. La cantidad de caseína depende mucho del tipo de leche que utilicemos, sobre todo de la cantidad de proteína, los gramos de proteína que tenga por porción. Esto lo podemos observar en el empaque. También tenemos acá caseína, en este caso proviene de una casa que se llama Alfa-Esa, productor de compuestos químicos. Caseína, digamos, de una manera mucho más pura. Acá tenemos la albúmina que habíamos sacado de la clara del huevo, y por acá tenemos también la albúmina, en este caso que proviene, es albúmina bovina de esta casa que es MP Biomedicals, que es un reactivo ya mucho más puro. La idea es que vamos a observar cuáles son los cambios a realizar entonces el análisis de cada uno de los aminoácidos por medio de las reacciones siguientes. Vamos a realizar 3 reacciones. La primera reacción consiste en la reacción xantoproteica. Esta reacción xantoproteica vamos entonces a utilizar ácido nítrico. La idea es que ese ácido nítrico sea concentrado y vamos a identificar de la siguiente manera. Una vez tenemos entonces la proteína, adicionamos el ácido nítrico y el ácido nítrico lo que va a hacer es nitrar algunos compuestos aromáticos y por lo tanto vamos a identificar en este caso el aminoácido. Ahora vamos a hacer entonces la identificación de los aminoácidos realizando 3 pruebas. La primera prueba es la reacción de xantoproteica. Vamos a adicionar entonces para cada una de las proteínas ácido nítrico concentrado. En este caso pues vamos a hacerlo en 2 formas. Una, teniendo la caseína sólida, adicionando el ácido nítrico directamente. El ácido nítrico voy a adicionarlo en este caso, esta es la caseína, y voy entonces a ir adicionando el ácido nítrico y vamos viendo el cambio en la coloración, como podemos observarlo ahí. Esto lo hice entonces con la caseína extraída y ahora voy a hacerlo con la caseína grado reactivo. Como pueden observar, en este caso tenemos para la caseína extraída, voy a faltar un poco el cambio de la coloración, sin embargo en la caseína de grado reactivo se nota más el cambio en la coloración. Bueno, estas reacciones también las podemos entonces realizar utilizando, en este caso, en modo
A2. Entonces acá tengo caseína, le voy a adicionar agua, voy a agitarla para que se desprenda un poquitico de esto y voy a entonces a agitar. Aquí ya tenemos entonces la caseína extraída y acá también tengo entonces tenemos caseína sintética, la caseína grado reactivo, acá la acabo de adicionar y vamos entonces también a agitarla para que se mezcle lo que más pueda con el agua, dado que en este caso pues la proteína no se va a mezclar de una manera tan eficiente por ser un poco más pura. Por acá tengo estos dos recipientes, dos tubos de ensayo. También tenemos entonces la albúmina extraída, ¿sí? Paseo un poquito al tubo de ensayo. Y también por acá vamos a tener albúmina, en este caso, como les decía, la albúmina grado reactivo. Voy a adicionar entonces agua a cada una de ellas. Vamos a agitarlo, tratar de que se mezcle lo que más se pueda con el agua. Que como son en este caso proteínas más puras, pues la solubilidad en este caso va a ser un poco más complicada. Bueno, entonces ya teniendo estos 4 tubos de ensayo, vamos entonces a adicionar el ácido nítrico concentrado a cada uno de ellos. Y la idea es entonces agitarlo para observar cambios de color. Si no tenemos cambios de color inmediatos, entonces lo más recomendable sería entonces calentar para facilitar la reacción química. En este caso acá tenemos la albúmina extraída con ácido nítrico y tenemos la albúmina sintética. Entonces vamos a comparar entre caseínas, por ejemplo. Tenemos acá caseína sintética o caseína de grado reactivo y caseína extraída. Como pueden ver, la reacción en este caso hay una leve coloración amarilla en la sintética, mientras que en la extraída aún falta por hacer reaccionar. Esto podemos aumentar la velocidad de reacción calentándolo o sometiéndolo a baño María. Para las albúminas, entonces observamos también la albúmina extraída. Sí presenta una leve coloración amarilla y vemos entonces la albúmina en este caso que viene en grado reactivo como cambia totalmente su coloración, dando entonces la prueba de sangre proteica para ambas proteínas. Bueno, ahora entonces vamos a proceder a hacer este mismo, vamos a adicionar las cantidades también, vamos a tener caseína extraída, caseína sintética, albúmina extraída y albúmina, en este caso, grado reactivo, y vamos a hacer la siguiente reacción. La siguiente reacción corresponde entonces a la prueba de nihidrina. Para eso vamos a utilizar acá nihidrina al 1% y vamos a adicionar a cada uno de estos. Por acá, entonces como pueden observar, tenemos estas 3 están sólidas, voy a adicionar un poco de agua a cada una de ellas. En este caso pues voy a tratar de quitarlos. Tenemos entonces las proteínas. Ahora entonces voy a utilizar la nihidrina, voy a adicionar
midrina cada uno de ellos. Y vamos entonces a agitar cada uno de ellos. Ahora, inmediatamente no se logra obtener un cambio de color tan drástico como sería la prueba de anhidrina, por lo tanto vamos a proceder a calentarlos para aumentar entonces la velocidad de esta reacción. Mientras tanto, los voy a poner allá a calentar, enseguida observamos los cambios. Por el momento entonces vamos también a hacer el mismo procedimiento. Vamos acá, igual, caseína extraída, pura, grado reactivo, albúmina extraída, acá, y albúmina grado reactivo. Y la prueba que vamos a hacer es la prueba de Biuret. En la prueba de Biuret vamos a utilizar dos reactivos especiales. El primero es sulfato de cobre. Aquí tenemos sulfato de cobre al 10% y vamos a adicionar entonces NaOH. En este caso tenemos NaOH al 20%. Les decía, a cada una de ellas entonces vamos a adicionarle agua para facilitar la reacción química. Y luego entonces vamos a adicionar cada uno de estos reactivos. Entonces, primero vamos a adicionar el sulfato, en este caso el sulfato de cobre. Voy a adicionar a cada uno de ellos. Y luego voy a adicionar entonces NaOH. En este caso está al 20%, concentración considerable. En este caso logramos observar algunos cambios de coloración. Vamos a ver cada uno. Esta es caseína, la caseína extraída. Logramos ver que se establece una coloración un poco más tirando hacia el violeta, indicando una prueba positiva. Tenemos acá, en este caso, la caseína grado reactivo. Vemos también un cambio de color, tirando también hacia el violeta, también prueba positiva. Podemos identificar entre las caseínas el cambio en la coloración entre ellas dos. Esta la observamos un poco más violeta que la extraída. Y acá tenemos la albúmina extraída, vemos ese color que tiene. Un poco más. Y vemos ese color ya un poco más fuerte que en la parte de abajo aún hay albúmina
sin reaccionar. Vemos ese cambio tan drástico de color y en este caso esto sería la albúmina grado reactivo y vemos el cambio en la coloración inmediata. Por tanto, en este caso esta reacción no es necesaria calentar. Entonces vamos a proceder, como les decía ahorita, vamos a poner estos otros a calentamiento y mirar qué es lo que sucede con estas reacciones. Caseína extraída no había reaccionado, pero luego de un calentamiento logramos obtener entonces una coloración amarilla, indicando prueba positiva. Podemos ver entonces que tanto para las caseínas como para las albúminas tenemos entonces pruebas positivas. Podemos ver algo muy interesante, es que en la caseína grado sintético o grado más puro logramos ver esa coloración naranja. Ahora, para la reacción en la que hemos hecho de la anhidrina, en este caso no había reaccionado, pero luego de un calentamiento logramos obtener entonces las coloraciones, identificando entonces prueba positiva para anhidrina. Como vemos, la caseína extraída tiene una coloración mucho menos intensa que la otra caseína, incluso que las albúminas, que contienen colores bastante intensos. De esta forma entonces decimos prueba positiva para anhidrina. Y recapitulando un poquito, la prueba para el reactivo de Biuret, para la prueba de Biuret, tenemos entonces pruebas positivas para caseínas y para albúminas. De esta forma entonces terminamos la identificación de aminoácidos en caseína y en albúmina.